talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Claro, nos lleva a otra pregunta, que es valor. Valor es lo que la gente espera de ti. Dirás cuántos libros te lees, pero para Uno al día. Uno al día. Te lees un libro al día, pero es que ha escrito más de 50 libros. Sí. El talento es dinámico. Es decir, que el vaso no está medio lleno, medio vacío, sino que está llenando o se está vaciando. Mind in Black, el podcast de inspiración empresarial que te abre el camino. Liderado por Esther Martínez. Pues hoy traigo a uno de los mejores expertos españoles en el desarrollo de talento, en el coaching para profesionales, en la consultoría de empresas, que además ha dirigido consultoría para más de 300 empresas españolas. Bueno, pone lo de 300, pero como llevo 38 años, yo creo que son más de 1000, pero bueno, da igual. Bueno, pues 300 buen dato. O 1000 o da igual. Más de 1000. 38 años. 38 de consultor años, de transformación. porque ya uno pierde la cuenta a partir de 300. Es que no las cuento, no. Y muchas de ellas, más del 80%, son empresones muy conocidas, con marcas muy reconocidas aquí. Pero bueno, además eres presidente de honor de la Asociación Española de Coaching. Pero a mí lo que más me flipa de ti, Juan Carlos, a ver, dime, Esther, es que eres un lector voraz. De hecho, inspiraste al mismísimo Jesús Honrubia, que estuve hablando con él un día. Sí, tú conoces a Jesús, ¿no? Sí, de lector voraz. Sí. Pues un día hablando con él, me dijo, no sé cómo salió tu nombre, y dijo Jesús, Juan Carlos Cubeiro, hombre, y tanto. Dice, Juan Carlos Cubeiro fue el que me inspiró a escribir mi método para lector voraz, para leer libros más rápido. Eso no lo sabía. O sea, todo un honor. Ahora nos dirás cuántos libros te lees, pero para Uno al día. Uno al día. Un superlector en España, ya sabes, Esther, es quien lee 8 al año, que son muy poquitos, y uno al día, pues son algunos. Pero vamos, no sé pintar, no sé dibujar, no sé cocinar, no sé poner una bombilla, no sé hacer nada. Sé leer y algo escribir, nada más. Y algo, sí. Y a eso iba, para terminar tu presentación y esta intro. Te lees un libro al día, pero es que ha escrito más de 50 libros. Sí, estoy siempre en proyectos de escribir libros, siempre. Bueno, pues oyentes de Mind in Black, hoy os traigo a la Wikipedia con piernas, brazos y cabeza. Hoy aquí a Juan Carlos Cubeiro. Bienvenido a Mind in Black. Qué placer tenerte, amigo. Muchas gracias, el placer es mío, Esther, de verdad que sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de talento, de coaching, de comunicación, de consultoría, pero es que te voy a sacar mucho jugo. Muy bien. Porque yo cada vez que hablo contigo me voy llena de aprendizajes y de muchísimas reflexiones. Vamos a enfocarnos en esta primera parte en el talento. Uh-huh. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué es el talento para ti? Y en segundo lugar, ¿con el talento se nace o el talento se hace? Bueno, la gran pregunta. ¿Verdad? Primero, ¿qué es el talento? No para mí, sino ¿qué es el talento? ¿No? Porque el talento es algo de lo que casi todo el mundo habla, pero la definición es una y tiene que ser una, ¿no? El talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Claro, nos lleva a otra pregunta, ¿qué es valor? Valor es lo que la gente espera de ti. Tú, por ejemplo, como gran comunicadora, como experta en idiomas, como las posiciones directivas que has vivido en el mundo de la aviación, pues la gente espera de ti determinadas cosas y cuando tú las cumples, incluso las superas, que es lo que llamamos excelencia, tienes talento. Entonces a mí me gusta provocar, ya sabes, diciendo que cuando las empresas escriben o dicen las personas son lo más importante de una compañía, eso es mentira, el talento es lo más importante. Hay personas que no demuestran talento. Yo, por ejemplo, al cocinar no tengo ningún talento porque no sé hacer ni un huevo frito, pero en lo que tienes talento, en lo que pones pasión, en lo que tienes vocación, en lo que conviertes de verdad en tu profesión, eres la mejor, pues realmente ahí el talento marca la diferencia. Y vivimos en un mundo en el que el talento es más importante, más escaso, más valioso que el capital. Hemos llamado capitalismo a una era histórica de 500 años, pero estamos entrando en otra donde el talento, sobre todo por la tecnología, es lo que marca la diferencia. Tu segunda pregunta, con el talento ni se nace ni se hace. Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no nacemos con talento? Porque no es genético. Porque, bueno, estudios de gemelos idénticos, de un experto, el padre de la psicología positiva, que se llama Martin Seligman, pero analizando gemelos dados en adopción, solo hay 3 cosas que los gemelos tienen en común.
el cociente intelectual, la división entre tu edad mental y tu edad del DNI. Hay una variabilidad entre gemelos de menos del 10%. La tasa metabólica, la tendencia que tienes a comer y a quemar la energía. También los gemelos, normalmente no ves uno delgadito y otro gordito, nunca ocurre. Y luego la orientación sexual. Otra cosa es cada uno cómo la vive. Eso es lo único genético que hay. Todo lo demás se ha aprendido. Por tanto, no nacemos con talento. Pero hay una parte de la cultura, sobre todo occidental, de la predestinación. Entonces, pues tú ya estabas predestinada a los idiomas, a ser emprendedora, a ser empresaria. No, la vida te ha llevado por ahí. No nacemos con talento. Y no se hace si uno no quiere. El talento tiene mucho de hormonas. De que, pues por ejemplo, me gusta poner tu caso, como empresaria, eso a ti te motive, por lo tanto te dé endorfinas, dopamina, placer. Y en cambio, pues en España, por ejemplo, por cada 5 jóvenes, 4 quieren ser funcionarios, 1 quiere ser emprendedor, ¿no? Bueno, pues hay 4 de cada 5, el 80%, que lo que tú haces en las vicisitudes de tu vida le daría cortisol, que es miedo. Entonces, como el talento no nace ni se hace, el talento se cultiva. Tenemos que tener una raíz, como en una planta, que es la pasión, que es lo que te gusta, y luego mucho tiempo de entrenamiento para conseguir lo que al final demuestras como talento. Eso te iba a decir, que la pasión estaría muy relacionada también con el talento, ¿no? O sea, muy relacionada. Cuando tenemos pasión por algo, cuando algo realmente nos apasiona, es como que tenemos más interés y tenemos más predisposición a practicar, porque también el talento supongo que también viene de la práctica, ¿no? Cuanto más practicas algo, más perfeccionas ese talento. A partir de tu pasión. Lo que pasa es que Silvia Leal, que ha estudiado mucho el tema de la pasión y tiene un libro muy interesante sobre eso, solo 1 de cada 6 personas en España hoy descubrimos cuál es nuestra auténtica pasión. 5 de cada 6, que vuelven a ser este 80%, se va de esta vida sin saber muy bien cuál era su pasión o sin atreverse a ponerla en práctica. Y ahora que lo mencionas, ¿cómo se descubre eso? Porque seguro que hay mucha gente que dice, yo todavía no he encontrado mi propósito, ¿no? Lo que llaman los japoneses mi ikigai, ¿no? Sí. Todavía no lo he encontrado. Tengo este trabajo porque, bueno, esto es una respuesta muy común, ¿no? Sí. Tengo que comer, ¿no? Claro. A mí no me gusta hacer esto, pero es que tengo que comer. Esto es una respuesta horrible. Tengo que comer. A ver, yo te diría, Esther, que con buenos amigos y con buenos familiares, pero al final con gente cercana que te diga, pues mira, Esther, tú lo que te gusta, para lo que vales. Lo más traicionero en este tengo que comer son las salidas profesionales, ¿no? Es decir, pues estudia Derecho porque tiene salidas. No, si el Derecho no te gusta, no tiene salidas. Una vez en Málaga, en un foro de emprendedores, que era en un cine, bueno, sabes que hay un festival de cine en Málaga muy importante, uno de los cines que es sede principal del festival, dije, por ejemplo, si te gusta la filología bielorrusa, pensando que eso no existía, y una señora levantó los 2 brazos y dijo, yo soy filóloga bielorrusa. Digo, no sabía. Sí, porque claro, mis orígenes, y aun estando en Málaga hay una parte la hice online. Digo, pues este es un ejemplo de pasión. Hay que descubrir la pasión. El 90% de, por ejemplo, la gente que estudia una carrera, una FP, son consejeras familiares que son sus madres. Y a veces las madres te dicen, tienes lo que le hubiera gustado a ellas haber hecho, claro. Lo que le hubiera gustado a ellas, tener una carrera y demás, y bueno, se sacrifica una pasión que se hubiera convertido en un talento muy interesante. Hay veces que estas cosas salen bien, porque yo recuerdo, ahora que lo dices, me he transportado un poco a mi adolescencia, a mi niñez, cuando mis padres, que ellos ni siquiera tienen los estudios básicos, claro, ¿qué querían para nosotros? Claro. Pues el mantra era, hijos, estudiar, ¿no? Colocaros bien, ¿no? Tener un trabajo para toda la vida. Y en el fondo, bueno, pues si mi madre quizá no me hubiera insistido tanto, no lo sé. Sí que es verdad que yo no tanto como tú, pero he sido rata de biblioteca, me ha gustado mucho estudiar siempre y quizá, bueno, pues lo tenía ahí. Pero a veces te preguntas, oye, a lo mejor esto ha sido también fruto de esa insistencia de mi madre, de que también, oye, te damos esta posibilidad, ¿sabes? Porque en mi época, en octavo de GB, tú ya podías trabajar. Con 14 años, en mi generación ya podía trabajar, ¿no? Y eso era muy goloso, porque veías a todos tus amigos con la moto, con no sé qué. Posibles. Y sabes que ahí en Elche, pues el calzado, ¿sabes? Estaba muy abierto a todo el mundo. Entonces, bueno, pues el talento, obviamente, sí, va muy relacionado con el tema de la pasión.
Y un poco pues hay que descubrirlo, ¿no? Y sobre todo vivir, porque ¿tú qué opinas de estas personas que yo llamo, por ejemplo, los zombies laborales, ¿no? Este tema me interesa mucho y me gustaría mucho saber tu opinión sobre esto, porque hay tantas personas con tanto talento para muchas cosas, pero que por creencias no se han atrevido a desarrollar ese talento y se han agarrado a un trabajo que les da eso, que les da seguridad, les da estabilidad, les permite comer, pero no son felices. ¿Cuánta gente hay así en la sociedad, Juan Carlos? Muchísima. Igual que los zombies, pues por el fentanilo, por ejemplo, como se dice ahora, ¿no? Por la droga, que van sin saber muy bien, bueno, sin tener cabeza. Hoy me he enterado de esto, en el taxi viniendo para acá, porque yo no conocía esta droga y me enteré, y no es casualidad que la haya escuchado 2 veces hoy. Pues mi hija Zoe ha estado ya ha estado haciendo un posgrado ahora en Roma, pero ha estado con amigos en Nueva York, le gusta mucho Nueva York, la última semana de enero, y dice que es un drama porque te encuentras ya no... Nueva York sabes que son 5 barrios, pero incluso en Manhattan, en la zona más turística, verdaderos zombies, ¿no? Entonces, bueno, al final parten de un modelo mental o de un paradigma que es las 8 horas que sean de mi jornada laboral, pues estoy en renuncia silenciosa, estoy poco comprometido, estoy cumpliendo el expediente y luego ya haré cosas, mis aficiones, mi familia, mis amigos... y es muy triste porque al final son muchas horas, pasamos muchas horas empleando nuestro talento. Si quieres, luego diferenciamos trabajo de empleo en ese sentido, no trabajando, empleando el talento, y entonces, pues claro, volvemos a la conexión con las familias. Tenemos que estar muy agradecidos todos por ejemplo, pues mi padre, nuestros padres. Yo recuerdo una vez siendo muy pequeño, 7, 8 años, que a las 4 de la mañana, me desperté y dije, ostras, hay uno de los deberes que no lo he hecho. Y entonces nada, yo tenía la habitación al lado de la de mis padres, se levantaron los dos, esperaron a que hiciera los deberes, podían haber puesto una nota, el niño está malo del estómago y haberse quedado dormido. No, fueron muy responsables y estas cosas marcan al final, porque es el valor que concedes a la educación, ¿no? Eso es muy, 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 muy importante. Absolutamente. Entonces los zombies son una lástima. ¿Se puede dejar de ser zombie? Pues sí, con esfuerzo y puedes tener una eureka, una epifanía, y decir, oye, pues la vida es mucho más grata que todo esto, ¿no? Pero al final siempre nos agarramos también, pues da vértigo, obviamente, ¿no? Cambiar un trabajo, yo pienso en aquel momento, a veces digo, quizá era mucho más joven y más inconsciente, pero bendita inconsciencia. Claro. Porque yo tenía un trabajo de directiva en el aeropuerto con una seguridad, estaba fija. De hecho, mi madre, cuando le dije que dejaba mi trabajo fijo, seguro en teoría para emprender, mi madre casi se cae. Yo ya pensaba que ya la tenía colocada, yo tal. Claro. Y sí que es verdad que fue para ella... Pero luego, mira, vino la pandemia. ¿Qué le pasó a la aviación? Pues que Zoom llegó a valer más que las 7 principales compañías aéreas juntas. Así que fíjate lo poco que valían en ese momento las compañías. Sí, a ver, tú has dicho varias veces la palabra colocar, que es que el lenguaje nunca es neutral. Es que ¿no? así lo decía mi madre. Claro, es como un puzzle o una caja, te ponen ahí y cobras un sueldo, luego tienes una jubilación. La vida es mucho más bonita que todo eso. Y emprender, incluso en momentos muy difíciles, tú lo sabes muy bien, es mucho más grato que estar al final, sobre todo si tienes un jefe tóxico. Yo no sé los jefes que tendrías en el aeropuerto de Elche, de Alicante Elche, pero vamos, si tienes un jefe tóxico te quita 10 años de vida, o sea que no. Absolutamente. De hecho, lamentablemente en un mundo que a mí me apasionaba, que era la aviación, ese era el pan de cada día. Y de hecho, cada vez que voy a coger un avión y veo a mis compañeros, siempre es la misma retahíla siempre. Un día menos para jubilarme, y es muy curioso porque es un dato alarmante. O sea, en el aeropuerto, cuando se jubilan, llegan a los 65 años y se jubilan, muchos de ellos mueren a los pocos meses o a los pocos años. Claro. Y dices toda la vida deseando la jubilación para que... ¡pah! Hay estudios muy interesantes, no queremos ponernos luctuosos, pero normalmente, aunque tenemos junto con Japón la esperanza de vida más alta del mundo, ¿no? 85 años las mujeres, 82 los hombres. Ahora bien, las personas normalmente se mueren a los 2 años de su jubilación, cuando la jubilación es plena. Sí, ya no hago otras aficiones, segunda carrera, me dedico a cosas que me gustan. 2 años después ya no estás. ¿Y qué dirías tú, Juan Carlos, a estas personas que, como decía antes, ¿no?, que se agarran a estas excusas? Porque yo pienso en esa situación, yo di ese salto, me lancé al vacío y además con carga familiar, pero
es cierto que, claro, cuando a mí me dicen, hombre, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a dejar mi trabajo? Tengo hijos que mantener. Y yo, a mí ese cuento no me lo creo porque yo lo viví y lo hice, claro, ¿no? Pero no sé cómo transmitir ese mensaje a personas que están viviendo una vida que es una pesadilla para ir a trabajar y no se atreven a dar ese salto cuántico para vivir esa vida que desean. ¿Tú podrías dar algún...? Sí, bueno, llevamos 25 años trabajando el tema de la psicología positiva con Seligman, con Csikszentmihalyi, y ahora vienen tiempos, te anticipo, esto es casi una novedad, de algo más reciente todavía, de 3 profesores de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, que es la psicología perversa o la psicología oscura, y es los procesos que tiene la mente para todo lo contrario de la psicología positiva. Por ejemplo, bueno, la tríada del manipulador, psicópata, maquiavélico, como sabes, pero luego hay un triángulo tremendo entre la persona victimista, el manipulador que está alimentando constantemente a la persona victimista, y la persona victimista está esperando un mesías. Ahora incluso hay países, o no vamos a entrar en el ámbito de la política, que espera un mesías que se lo arregle todo, ¿no? Y eso es un poco absurdo. Entonces, ¿cómo funciona la mentalidad de la persona victimista? Pues eso, diciendo, me queda un día menos para jubilación, qué desastre, pero a final de mes cobro la nómina y demás. Con lo cual el victimismo es muy adictivo también. Muy adictivo. El cortisol que hablábamos antes, la hormona del miedo, es todavía más poderosa que la de la dopamina o que las endorfinas, ¿no? Entonces tú haces deporte y te sientes bien, pero tú te sientes víctima y eso es muy adictivo. Entonces, bueno, es una lástima. ¿Cómo se sale de eso? ¿Por aspiración o por desesperación? Uno es joven cuando tiene aspiraciones, independientemente de la edad, pero tiene que haber algo que te movilice, que te emocione, que te conmueva, que te motive, que al final es lo mismo. Y luego por desesperación, a veces estás tan, no sé, tienes una enfermedad, una dolencia, algo y dices, tengo que cambiar, y entonces ahí cambias. Sí. Pero solo si quieres. Claro, te dejas de fumar cuando te ha dado un infarto de miocardio, un cáncer de pulmón. O que un familiar te dice, mira, es que no quiero perderte, y entonces pues dejas de fumar, o cualquier otra cosa. Me has dicho antes que ahora me contabas la diferencia entre empleo y trabajo, ¿no? Sí. Venga, porque es que las confundimos. De hecho, se llama Ministerio de Trabajo, Estatuto de los Trabajadores, es decir, que está muy en nuestras vidas. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, de dónde procede, ¿no? Lo sé. Lo sabes. Trabajo viene de tripalium, y hago así porque son 3 palos, instrumento de tortura del Imperio Romano. Entonces, el trabajo siempre ha sido una tortura. Por tanto, quien podía permitirse el ocio, pues descansaba, disfrutaba, vivía en una villa en Capri o en tal, y quien no tenía que estar en el nec ocio, lo que no era ocio. Y entonces pues ahí han estado los esclavos, los proletarios, los siervos, los obreros. ¿De ahí viene la palabra negocio? Sí, negocio es lo que no es ocio. Entonces al negocio es que los pobres desgraciados se dedicaban. Te puedes dedicar al ocio porque te vas a dedicar al negocio, claro. De hecho, business, ya sabes que tiene, tú por el inglés sabes muy bien, persona ocupada, del busy. The busy. Claro, entonces, lo bueno que tiene el momento que estamos viviendo es que los próximos esclavos, proletarios, obreros son los robots. Es decir, todo lo que es de bajo valor añadido lo van a hacer las máquinas, lo están haciendo las máquinas. Ya el 52% de toda la actividad económica la hacen las máquinas en estos momentos. Empleo viene de implicare, en latín, que es implicarte en qué, en tu talento, es decir, hacerlo crecer, ser un artista, tener criterio propio, aportar valor. Entonces, en el debate, por ejemplo, de la tecnología, que se dice cientos de miles de empleos que se van a perder, no sé cuántos que se van a crear, por cada trabajador, trabajo, tripalium, tortura, que sustituye el robot, vamos a tener 2,5 personas, pero hay que encontrarlas, que empleen de verdad su talento. Porque la tecnología multiplica el talento, pero lógicamente sustituye el trabajo de bajo valor añadido. Qué bueno. Ahora vamos a ir a hablar de eso, de la inteligencia artificial sí, y todo esto, porque es el tema de moda. Pero antes de eso, vamos a pasar a la parte del liderazgo. Hemos estado hablando de talento, pero tú también eres muy bueno, un experto en el tema del liderazgo, y además has trabajado con figuras icónicas del fútbol y de la cultura, ¿no? Y de la empresa. Y de la empresa. Y de la también. política. Y de la política también. Sí, has tocado todos los presidentes de comunidades autónomas, todos los paliums. Has tocado todos los paliums, todos. ¿Cuál sería el mayor mito sobre liderazgo que hoy nos está frenando? O sea, ¿qué es en realidad un líder
¿Y cuáles son los mitos que hay alrededor de los líderes? Bueno, déjame primero decirte, Esther, ¿por qué llegué yo a esto de liderazgo? Porque yo llegué al liderazgo para luego llegar al talento, no al revés. Ajá. He invertido. Teníamos, por todos los primos y hermanos, un abuelo muy célebre que se llamaba Leopoldo Villar. Leopoldo Villar se tuvo que poner a trabajar a los 11 años porque su padre, Gumersindo Villar, que si vas a la estación de Chamartín en Madrid, hablan del centenario del metro, aparece al lado de Alfonso XIII, era uno de los principales accionistas del metro de Madrid. Cuando nuestro abuelo Leopoldo tenía 11 años, se fue a buscar tabaco, que se decía, se iría con una Jessica, con una cupletista, con alguien, y desapareció para siempre. Y entonces, que se fue la historia esta del tabaco, no es que fuera verdad, ¿no? No, que desapareció. La historia de... O sea, no había un Paco Lobatón de quién sabe dónde, no había GPS, no había tal. Gumersindo desapareció de escena. Y la verdad es que no nos hemos puesto a buscar dónde está. Dónde terminó Gumersindo Villar. Lo que pasa es que Conchita Lázaro, que se casó con Leopoldo Villar, tuvieron 10 hijos, se enamoró, ella tenía 18 años, de lo bien que mandaba el abuelo Leopoldo. Y entonces a mí eso quedó ahí, nieto, ¿qué es esto de enamorarse de lo bien que uno manda, ¿no? Y en el año 73, aunque el liderazgo lógicamente está a lo largo de toda la historia, hay un señor que se llama Warren Bennis, que, y tú también volvemos al inglés, que tú conoces perfectamente, y dice, bueno, ¿cómo se llama cuando alguien manda bien, cuando no solamente gestiona, sino influye en las personas, consigue su mejor versión? Y utilizó la palabra guía turístico, que es leader, ¿no? Que tú lo pronuncias muchísimo mejor que yo. Leader. Pues líder. Pero lo has dicho muy bien. Bueno, muchas gracias. Y entonces, de ahí la idea del liderazgo. ¿Qué pasa con el liderazgo? Que para mí, por ejemplo, es un talento, volvemos a lo mismo, para influir decisivamente en los demás desde la credibilidad, desde digamos, la autoridad moral, el ejemplo. Y durante muchos años, un líder era un jefe, pero que era majo, que era simpático, que era cercano, que era agradable. Para las nuevas generaciones, para los centennials de 20 a 40 años, antes para los millennials, pero sobre todo los centennials y la generación alfa, que viene ahora con menos de 20 años, eso es absolutamente imprescindible. Es decir, no quieren emplear su talento, no trabajar, emplear su talento con alguien que realmente no influya y les haga mejores, con los que puedan aprender, ¿no? Y entonces, esto es muy curioso. Por ejemplo, vuelvo a Zoe, a mi hija, hizo prácticas después de la carrera de económicas en el Banco España. Nuestro otro abuelo, Juan Cubeiro, había trabajado en el Banco España, es una cosa muy solemne, y sin embargo, cuando el gobernador ofrece en Navidad una copa, la copa del gobernador, en Navidades del 2023, pues Zoe me mandó un WhatsApp y dice, a ver qué tal habla Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco España. Es decir, para una joven de 20 y tantos años, tú puedes ser gobernador del Banco España, pero tienes que demostrar que comunicas bien, que lideras bien, que tienes ese carisma del que hablábamos. Te lo tienen que demostrar. Entonces, eso ha cambiado mucho para las nuevas generaciones, porque sin liderazgo ni atraes talento, ni lo fidelizas, ni lo vas a desarrollar. Hay personas que estoy pensando ahora mismo en las diferencias, cómo ha cambiado la vida, ¿no? De cuando yo empecé en el mundo laboral, que yo también me inicié muy joven, con 14 años, aunque yo seguí estudiando, pero yo con 14 años ya está. Y antes, en aquella época, no había líderes, eran jefes. Claro. Eran jefes. Esto se hace porque yo lo digo, como yo lo digo y demás. ¿Tú crees que ahora hay más líderes que jefes? ¿Sigue habiendo jefes en el mundo laboral de este estilo de hazlo por, como decía un jefe mío del aeropuerto, por el artículo 33? Claro. Por mis pi. Por mis cataplinas. A ver, aquí hay que entrar en otro concepto psicológico, la psicología nos ayuda, que se llama disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es que nuestro cerebro no distingue entre decir algo y que ocurra. Entonces, si tú me preguntas, ¿se habla mucho más de liderazgo que antes? Muchísimo más. Tú coges cualquier revista empresarial, cualquier programa, todo el mundo es liderazgo, hay que ser un gran líder, o tenemos escasez de liderazgo en el mundo. Bien. ¿Cuál es la proporción en España hoy? Pues hay 1 de cada 6 jefes que son auténticos líderes, 16%. Hay 2 veces y media más, 40% de jefes tóxicos. Es decir, no solamente no son buenos líderes, son gente pues que te cabrea, que te enfada, que llegas a casa, que te duele la cabeza,
40%. ¿Y qué pasa con el resto? Pues que ni está en una cosa ni está en otra. Pero líderes, 1 de cada 6. Quien tiene un líder como, digamos, alguien que lleve el equipo, tiene un auténtico tesoro. Desgraciadamente no ha mejorado mucho las cosas. Es como lo de la equidad de género, que estando en el mes de la mujer, no en marzo, dices, bueno, se habla muchísimo más del papel de la mujer directiva, empresaria, emprendedora, pero sigue habiendo un 13% de mujeres directivas a alto nivel, solo un 13%, lo cual es lamentable, ¿no? Bueno, al final, yo en esto sí que es verdad que tengo que hablar como mujer. Yo no he sufrido ningún tipo de discriminación por ser mujer. He ostentado puestos directivos, he presidido asociaciones, en mi caso, ¿eh? O sea, y sí que es verdad que yo como mujer no tengo enchufe de ningún tipo, no tengo ningún tipo de contacto que me haya hecho de puente o simplemente por el hecho de ser mujer que tuviera que estar ahí. Esta es mi experiencia y es la que yo siempre comparto. Esto es muy interesante porque yo he sido coach y soy de, por ejemplo, líderes tecnológicas. Casi todas las grandes empresas tecnológicas tienen una mujer como primera ejecutiva. Alguna ventaja tendréis. Y dicen lo mismo. Es decir, no, yo no he tenido... Claro, porque vosotros, por ejemplo, ante un trato vejatorio, un trato machista, un trato tal, pues habéis dicho, esto conmigo no va. Claro. Desgraciadamente no todas las mujeres tienen esa fuerza, tienen esa firmeza en los valores para decir, oye, esto no te lo tolero, no te lo admito, ¿no? Entonces, bueno. Sí, al final es una cuestión de responsabilidad y también poner límites, ¿no? Exactamente. Y yo apelo en este caso mucho, por supuesto que sí, si tiene que haber más mujeres, que las haya, por supuesto. A mí me encanta el liderazgo femenino y a mí me encanta el liderazgo. Me da igual el tipo de sexo del que venga, pero sí que, pues en este caso yo sí que tengo que dar esa parte mía, como persona que no he tenido ningún tipo de enchufe ni nada por el estilo, pues prácticamente no he tenido obstáculos en ese sentido, ¿no? Y he cobrado igual que el resto de mis compañeros y he tenido los mismos privilegios. Es más, creo que incluso hasta me ha beneficiado ser mujer, porque cuando fui madre, mis compañeros hombres, nosotros éramos 4 jefes de turno, teníamos que hacer turnos de 24 horas, y mis compañeros hombres me hacían grandes favores para yo poder llevar a mi hijo al médico, que no es una cuestión de que lo tuviera que llevar yo como mujer, sino que sabes que ese instinto materno que tenemos las madres, podría llevarlo su padre perfectamente, pero siempre las madres es como que quiero estar al lado de mi hijo, ¿sabes? Claro. Y en ningún momento me dijeron, oye, ¿por qué no lo lleva su padre? O ¿por qué? No, siempre me pusieron, creo que a mí incluso me ha beneficiado en este aspecto. Sí, por eso digo que hay un debate en el que las mujeres que habéis llegado como emprendedoras, empresarias, decís, yo no me he sentido discriminada. Ahora, eso que entiendo yo no quiere decir que la sociedad no discrimine, sino que no os habéis dejado discriminar, que es distinto. Puede ser. Con una sociedad que discrimina hay un grueso de mujeres que desgraciadamente no han tenido las mismas oportunidades. Claudia Goldin ha ganado el último Premio Nobel de Economía precisamente para analizar cohortes que se llaman generaciones, donde desgraciadamente hay muchas mujeres que han tenido que elegir entre ser madres, ser profesionales, han sido profesionales y luego no han llegado a tiempo para ser madres, o al ser madres, y de hecho la brecha salarial existe no porque en las empresas normales no se gane lo mismo siendo hombre que mujer, sino porque hay menos mujeres que llegan a posiciones directivas. Y si pensamos en una empresa de supermercados, de las grandes, de las francesas, pues evidentemente hay más mujeres que hombres, pero están de cajeras, no están en el comité de dirección. Entonces, en eso de elegir entre ser madre y ser profesional, te digo que hay que elegir. Claro. Hay que elegir. Yo tengo 3 hijos y me hubiera encantado poder acompañarlo en sus primeros pasos, ver cómo crecía el primer diente o ver cómo se caía, y lo han tenido que ver otras personas, que no he sido yo, porque elegí proyectarme en mi carrera profesional. Claro. Pero es que hay que elegir. Pero los hombres no eligen. Lamentablemente, los hombres no eligen. Los hombres, y además ahora está bien visto que vayan al concierto de sus hijos o no sé qué, se pide una baja paternal. Quiere decir que la sociedad... Pero está cambiando mucho. Está cambiando mucho. Está cambiando mucho. El hombre ya acompaña, tiene mucha más presencia ya en el hogar y todo esto. Y yo, la verdad es que sí, yo siempre lo he dicho, que es una putada que coincida el desarrollo profesional con el desarrollo familiar. Totalmente. Porque es que yo recuerdo a mi madre, a mí en su época me crió mi abuela, porque mi madre trabajaba todo el rato.
O sea, mi madre trabajaba y hacía turnos de 8 horas y cuando yo era muy pequeña trabajaba por la noche. Claro. Mi madre se iba a trabajar de 2 a 10 de la noche y cuando llegaba yo ya estaba dormida, al día siguiente iba al colegio, con lo cual me crió mi abuela prácticamente. Fíjate. Y ahora pues está siendo así. O sea, mi madre ha tenido mucha presencia y bendita abuela, ¿sabes? Porque Sí. también mis hijos han desarrollado talentos Claro. y sensibilidades especiales gracias Claro. también a sus abuelos. Entonces, Pero también estoy de acuerdo contigo en que está avanzando mucho y Sí. aunque el Foro Económico Mundial dice se necesitarán 107 años para una equidad de género real, pero la generación de mis sobrinas y de mi hija dicen que no, que esta es la última generación donde van a tolerar inequidades. O sea que no, aquí hombres y mujeres, además es una labor de todos. Yo en todo reto, asociación, iniciativa que fomente la equidad de género, ahí estoy por propio interés. absolutamente. Pero ¿qué piensas, por ejemplo? Imagínate que aquí nos vamos a meter en un tema que quizá es más... es una pregunta polémica, pero que se plantea mucho. ¿Qué pensarías, por ejemplo, que por mantener este tipo de equidad se rellenen huecos por rellenar? Es decir, tiene que haber 50-50. No, y eso, aquí eso no es se igualdad, valora, que es distinto. claro. Sí, pero, vale, que no... Sí, no, tú lo has dicho, el talento no entiende de género. Es decir, tú puedes estar en un debate, en un comité, en un proyecto y ser 7 mujeres y un hombre. No tienen por qué ser 50-50. Yo con todo cariño a Gloria Lomana, buena amiga, que se llama 50-50 su iniciativa, no creo que tenga que ser 50-50. Dicho lo cual, también aquí hay una diferencia, es que vosotras practicáis una humildad que a veces impide la visibilidad, porque, por ejemplo, te encuentras con muchas consejeras de empresas medianas, grandes, que dicen, ¿me habrán elegido por ser mujer? En cambio... Es que esta es la duda que nos surge claro, también, pero tú que eres de Elche, ¿cuántos consejeros de empresas de allá, por no hablar del resto de España, digan, oye, ¿me habrán elegido por ser amigo del dueño? Ningún hombre te dice eso. Entonces, ahí hay una... No quiero decir con eso que se vuelvan conformistas las mujeres, pero que, a ver, las discriminaciones hay que acabar con ellas. Entonces... Pero es que a mí me pregunto muchas veces esa parte, ¿no? O sea, ¿aquí hay mujeres para conseguir esa paridad o somos, me incluyo? ¿Me han elegido aquí para conseguir esa paridad o me han elegido porque Esther tiene un talento que merece ser expresado en este ámbito? Ahí yo creo que esta duda también nos genera en las mujeres ahora. A ver, también, hay muchas investigaciones. De hecho, por ejemplo, McKinsey, la consultora, cuando elige 18 cualidades de liderazgo, en 17 las mujeres destacan sobre los hombres. ¿En cuál no destacáis? Que es lo que os preguntáis. Los hombres dirán, oh, qué bien, 17 sobre 18. Pero vosotros decís, ¿en cuál no? En creer en ellas mismas, curiosamente. O sea, está ahí. Y luego el cerebro femenino, hablando de talento, es distinto del masculino. Hay una cosa que se llama conexiones de cuerpo calloso, que es la conexión entre un hemisferio del derecho y el izquierdo. Por ejemplo, los hombres tenemos 2,5 millones de fibras, como si nos cosieran, y vosotras 7,5 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podéis hacer varias cosas a la vez. Que tú estás conduciendo, estás escuchando la música, estás pensando en cosas y tal, y en cambio el típico varón está simplemente viendo que no me desvía la carretera, que me despisto. Estoy acordando de mi hijo ahora. Claro, o bailar y iniciar una conversación. No, es que estoy bailando, ahora no me pidas que hable contigo. Entonces tenemos ¿Qué desventajas? Que al final la cultura tiende a equilibrar la naturaleza. Como tenéis más capacidad y más intuición femenina, que es lo que se llama esta triple conexión respecto a los varones, a veces hay rivalidades femeninas que no se entienden. Y de hecho, yendo a la política, tú puedes analizar la historia de la democracia, desde la UCD hasta nuestros días, hasta Sumar, Podemos y demás, por rivalidades femeninas. Es decir, pues Rajoy, al final, ¿por qué lo deja Rajoy? Porque tiene a Cospedal y tiene a Soraya, que se llevan fatal entre ellas. Al final, ¿por qué Sánchez opta por Sumar y no por Podemos? Porque está Irene Montero y Yolanda Díaz. Es decir, mujeres que se enredan entre ellas. La política es un caso muy, muy, muy claro, ¿no? No solo en España, en cualquier parte del mundo. Absolutamente. A mí me dejas... Se No, me cae es la así, mandíbula. no, Se me cae por tu capacidad de memorizar cifras. O sea, ¿veis? Eso tiene que ver con las emociones. Me emocionan cosas y... la pasión que también le pones. Sí. Pero llegados a este punto, apelo a los oyentes. ¿Es la Wikipedia o no?
Lo único que cuidado con la IA, porque la IA dice muchas cosas que son mentira. Entonces lo que hay que hacer es llevarlo a la verdad. Me encanta que hayas dicho esto porque tengo una pregunta relacionada ya con la IA. Me voy a adentrar y ya me has dado el preámbulo y esto me encanta. Bueno, en este mundo en el que estamos, que se habla tanto de la inteligencia artificial, de la automatización, de los cambios radicales, ¿qué habilidades humanas son las que van a marcar realmente la diferencia en los próximos años? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, primero, porque de la IA se habla muchísimo, la IA no tiene nada de nuevo. Uh-huh. La IA es una cosa del año 1952. De Dartmouth, una universidad americana, se reúnen una docena de personas, le ponen un nombre súper chulo porque tiene artificial, robots e inteligencia. Luego, películas como, si te gusta el cine, 2001 o Terminator o tal, pues te asustan, ¿no? Diciendo, los robots se van a quedar con el mundo. ¿Vamos a llegar a eso? No. Ay, no vamos a llegar a eso para nada. Por lo menos tú y yo no lo vamos a vivir. No, yo creo que no. Siempre te dicen, van a llegar, cada vez crece más. No. Lo que pasa es que la IA tiene un año 2022 en el que OpenAI, que es una compañía que creó ChatGPT, la compra una filial de Microsoft. Y entonces Bill Gates, que básicamente, como ocurrió en pandemia con las vacunas, se dedica a hacer profecías que él mismo puede cumplir porque mete la pasta donde sea, y dice, bueno, pues la IA va a acabar con sus dos grandes enemigos, que son Google y Amazon. Pero eso no es más que un deseo, es decir, la IA está empezando, está creciendo mucho, todo el mundo está invirtiendo, pero desde el año 52 hubo momentos de subida y de bajada, de debates éticos, de falta de fondos, ha habido de todo. Entonces, la IA no es nuevo, las posibilidades de la IA ahora cada vez son mayores, que si DeepSeek, los chinos, que si Grok 3, pero bueno, que al final, a tu pregunta, la IA potencia lo más humano, que es lo que el robot o la inteligencia artificial no puede hacer. La inteligencia artificial puede capturar datos y puede hacer cálculos numéricos muy rápidos, evidentemente, mucho mejor que los seres humanos. No es creativa. Esto lo ha estudiado un doctor que se llama Carl Benedict Frey en Oxford. Es decir, le pagan en Oxford para decir qué es lo que los humanos pueden hacer frente a la IA o potenciando la IA. Creatividad y curiosidad. Evidentemente un robot no puede ser curioso porque no es un ser humano. Intuición, que hablábamos antes, que es dar una respuesta sin pasar directamente por lo consciente, sino decir, mira, en mi experiencia, no sé, este alumno puede aprender inglés muy rápido o muy lento. Eso no te lo puede hacer una máquina, eso te lo da a ti tu experiencia porque conoces muchos alumnos y entonces das esa respuesta. Y luego inteligencia emocional, es decir, la capacidad de estar serena, de confiar en ti misma, de marcarte objetivos, de ser empática, de influir. Eso no lo puede hacer un robot, ni lo va a hacer en los próximos 20 años. Todo lo demás te puede ayudar, es decir, buscar información, cotejarla, pero volvemos a los centennials. ¿Qué hacen bien los centennials? Los centennials se utilizan IA en estos momentos en un 80%, y los comités de dirección en España en menos del 20%. O sea, hay dos mundos. Primero, hacen buenas preguntas. La mayor parte de los viegenials, como yo, preguntan cualquier cosa y dicen, bueno, pues esto es como lo de Google, claro, hay que preguntar bien. Saben que es verdad, que es mentira, porque si no, te la cuela. Más del 50% de la información es fake, es mentira. De la que te aporta la inteligencia artificial. De la que te aporta la inteligencia artificial, ¿no? Antes comentaba Silvia Leal, fue al programa de Nuria Roca, La Roca, entonces un miembro del equipo, una chica, dijo, vamos a preguntar sobre el programa La Roca, a DeepSeek y a ChatGPT, creo. Y entonces en uno decía, el programa lo ha creado James LeRock, no existe, se ha inventado. Y en otro dijo, es un programa dirigido por Jordi Évole. No es verdad. Entonces, y empezaron así diciendo, pues vaya, acabo de enterar que Jordi Évole es mi jefe, que nunca ha estado por aquí. Pero bueno, que el programa de La Sexta, en La Sexta está Évole, y bueno, al final, como recaba información muy rápido, pues muchas veces es mentira. Y luego, la capacidad de sintetizar que tiene el ser humano no la tiene todavía la máquina. O sea, que hay que pasar sí o sí por el filtro humano. Siempre. O sea, es inteligencia siempre. aumentada. Algunos decimos no es inteligencia artificial, es inteligencia aumentada, pero siempre con inteligencia humana. Bueno, sí que es verdad que nos ahorra mucho trabajo, quizá en tareas mucho más rutinarias que nos quitaban mucho tiempo. Por ejemplo, a la hora de crear contenido, como decíamos, no se trata de creértelo todo, pero sí que te hace ya una buena criba que luego uno debe de contrastar siempre, con fuentes fidedignas, obviamente. Pero a mí hay un ejemplo que me gusta contar, que es del mundo del fútbol. Tú que tienes buenos amigos del mundo del fútbol. Pep Guardiola, esto me lo dijo tu amigo Tony Nadal, tiene 55 analistas de datos.
Wow. No es un buen ejemplo Guardiola este año porque tiene demasiadas derrotas, pero es un grandísimo entrenador. Nunca dejaría a sus analistas de datos que elaboraran la alineación. Le dan los datos y él dice, pues va a jugar este portero, este defensa, este delantero, este medio. No lo hacen los analistas de datos. Entonces, hay una primera parte que es convertir datos en información, pero luego la parte de tomar decisiones y sobre todo llevarlas a cabo, eso es plenamente humano. Y la gente que está preocupada por los sus puestos de trabajo, porque claro, sabes que vivimos en la sociedad del miedo. El miedo es lo que dirige a las personas. El miedo te ayuda a consumir. Totalmente. O sea, vivimos gobernados por el miedo y bueno, si quieres conseguir resultados de la sociedad, una sociedad aborregada, mételes miedo, ¿no? Ese miedo que hay y que preocupa a mucha gente. La inteligencia artificial va a quitar un montón de trabajo, lo has comentado antes, ¿no? Trabajo sí, pero no va a quitar empleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues potenciar lo que hablabas antes del Ikigai, nuestra pasión, nuestra misión, nuestra vocación y nuestra profesión. ¿Cómo hacerlo? De manera creativa, la curiosidad está al alza, claramente, y en las empresas cada vez es más valioso. El otro día me hablaban, que yo no conocía esta práctica, de un programa de acogida en una consultora tecnológica, en el que las 2 primeras semanas, cualquier persona, un chico que acaba de terminar la carrera o alguien con mucha experiencia, las 2 primeras semanas de onboarding, de acogida, tienen que estar absorbiendo todo, viendo qué podrían aportar para mejorar la empresa, y a las 2 semanas tienen que hacer una presentación al comité de dirección, todos, varios, diciendo qué les gusta, qué no les gusta de la empresa, qué harían diferente y compararlo con la de un rival. Wow. Un competidor. Entonces, claro, este es un plan de acogida muy potente porque aquí está fomentando tu curiosidad, tu creatividad, tu intuición, tu inteligencia emocional, te tienes que relacionar bien con tus nuevos compañeros. No es el onboarding clásico, ¿no? Tradicional de tú estás sentado en esta mesa, te voy a decir lo que tienes que hacer. No. Bueno, ha habido trabajos que ni siquiera se ha hecho un onboarding directamente. Muchos de ellos. Se han lanzado. ¿Crees que hoy en día importa mucho la opinión del empleado en una compañía? En las empresas que van a sobrevivir, sí. En la mayoría que no va a sobrevivir, te dicen que sí. Disonancia cognitiva, pero es que no. Pero es que no. El liderazgo hoy en día obliga a hacer buenas preguntas abiertas, ya sabes. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde? Y luego escuchar con mucha atención, escucha atenta, no el active listening, es escucha atenta en castellano, no activa. Activa es una mala traducción. Eso es un false friend. Exactamente. También hay que traducir bien, ¿no? Como santuario, como retain. Como actually. Exactamente. A mí me gusta mucho decir, no, esto en castellano es de esta manera, si no lo entendemos mal. Santuario Etarra, no, ahí no hay ninguna virgen, no, es un refugio. Pero bueno, esto es un rollo muy personal de las palabras. Ahora te voy a hacer una pregunta interesada. Yo como empresaria te quiero compartir un pesar, vamos a llamarlo así, un pesar, una inquietud, ¿vale? Que tenemos muy presente en el tejido empresarial, ¿no? Y cada vez que me relaciono con más empresarios o en asociaciones empresariales, el otro día también lo comentaba con una de mis mejores amigas, que es secretaria general de la CEF, y le compartía esto, ¿no? Decía, esto también se lo preguntaba, le decía, ¿esto ocurre también? ¿Tienes constancia de esto con las empresas con las que trabajas? Y es la siguiente, el problema de fidelización que tenemos ahora con los empleados. El empleado, como dice nuestro amigo Guzmán, es infiel. Esto lo dice mucho. Es verdad que antes nos metieron a fuego esa creencia, como la vuelvo a repetir, que me decía mi madre, de estudia y colócate para toda la vida, ¿no? Y esa era un poco, de hecho, por eso casi se cae para atrás cuando le dije, mamá, dejo mi trabajo, y no solamente dejo mi trabajo para irme a otro, sino que me voy a emprender por mi cuenta. O sea, eso fue como vamos, esta niña se ha vuelto loca. Yo ahora, es cierto que esto es bueno, de que el trabajador, pues oye, diga, creo que aquí he crecido ya o he hecho mi rol, he tocado mi papel, porque eso demuestra la ambición del ser humano, que es una persona ambiciosa, que tiene intereses y que quiere seguir creciendo, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero llega un punto en que las empresas nos encontramos con un problema de que no encontramos talento de personas que no quieren trabajar, y de hecho además te voy a decir cosas que me han pasado de hacer entrevistas, y esto así me lo ha transmitido mi equipo, la parte de recursos humanos, que se han encontrado con casos en los que nos han preguntado, nosotros hemos sido los entrevistados, no ha sido al revés, y una de las preguntas muy frecuentes ha sido, ¿pero me vais a hacer contrato? Entonces, si me vais a hacer contrato, no puedo trabajar porque estoy cobrando una paga, si es en negro sí, y luego
nos cuesta mucho encontrar ese talento y una vez que lo encontramos, cada vez cuesta más fidelizarlo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente las empresas a esto? Porque el talento es el tema. Por eso digo que el talento no es una cosa que puedas dejar con todo cariño, a los de recursos humanos. No, esto es de recursos. No. Esto es el tema. La única manera de implantar una estrategia es con talento. Entonces, usando un acrónimo, las siglas, la mayor parte de las empresas están ebrias de talento. La es que hay mucha escasez y procesos de coaching que cada vez son más complicados también. Te dicen, no, es que acabo de perder a mi director comercial. ¿Cuánto me cuesta ahora? Esto es de hoy. 6 semanas hasta que encuentre a un director comercial. Claro, 6 semanas sin alguien que dirija la política de ventas es mucho dinero en coste de oportunidad. Hay una escasez que se cifra en España del 80%. En Portugal, en Taiwán, el 85%. Es decir, el 85% de las empresas, el 80% en nuestro país se las ven y se las desean para encontrar gente buena, gente con el perfil que queremos. Esa es la E. Pero la B, si me permites, es desbandada. En un país como el nuestro, con 2,6 millones de desempleados oficialmente, el año pasado, 2024, se fueron voluntariamente, como tú de la empresa de aviación, 2.200.000 personas. O sea, casi tantas como desempleados. Wow. Yo no digo parados porque tuve un profesor llamado David Anisi, el pobre falleció, catedrático en la Autónoma y luego en Salamanca, que decía, los parados son los muertos. Nadie está parado, pero desempleado. Pero eso es la B. La R es la renuncia silenciosa. Tenemos la productividad más baja de la Europa occidental. ¿Y por qué? Porque está gente poco formada, poco motivada, poco alentada a hacer las cosas más y mejor. Esa es la R. Y luego tenemos inmovilismo. Todas las empresas medianas, grandes, pequeñas quieren moverse, transformarse, pero te encuentras con gente que dice, sí, yo estoy colocado, pero aquí no me quiero mover. Y luego tenemos terribles modelos y niveles de absentismo. Por ejemplo, hay sectores donde el absentismo en España está en el 17%, es decir, tú tienes, para tener 4 empleados tienes que tener 5 porque uno te va a fallar, va a tener una baja, 2/3 son por enfermedades. Bueno, todo eso hace, a mí me gusta decir como en la película de Lobo de Wall Street, cuando Leo DiCaprio cree que ha llegado a casa tranquilo en su cochazo y demás, y ha llegado que ha roto el coche, está borracho perdido, pues así están las empresas ebrias, es decir, es muy difícil fidelizar, como decías. ¿Qué sabemos de la fidelización? Que el 70% es tu propia actitud como jefa, como líder, es decir, tienen que ver que tú disfrutas. Si ellos no van a disfrutar, si tú no disfrutas. Por lo tanto, la fidelización la tienes que hacer tú. Es como el informe de PISA en educación, ¿no? ¿Qué mal estamos en PISA? 90% de PISA son los padres. Ya. Entonces, no te quejes de PISA, de que si estás en Castilla y León, en Andalucía. ¿Qué haces tú con tus hijos, con tus 3 hijos, para inculcarles que la educación es importante? El último libro que he hecho con Leonor Gallardo, con la que ha sido vicerrectora de Castilla-La Mancha, es sobre un jugador que se llama Jude Bellingham. Y Bellingham es un chico que evidentemente es un portento físico y futbolístico, pero que sus padres, una directora de recursos humanos, un policía local, dijeron, los 2 hermanos, tiene que ser tan importante la educación como el fútbol. Y han llegado a la élite en el fútbol. Entonces, claro, eso es una decisión de los padres. Entonces, este chico pues no pisotea el escudo de un rival, le pone un abrigo a recoge pelotas en Aranda cuando hace un frío de muerte y tal. ¿Por qué? Porque es un chico educado. No es porque se va a los ríos de Inglaterra. Es que es educado. Es buena persona, es generosa, es educado. Entonces, la educación es una prioridad de los padres. Por eso digo, tenemos que estar muy agradecidos a tu madre, a tu abuela, etcétera, y luego tratar de inculcarlo en los demás. No nos fijemos en PISA no, fijémonos. Por ejemplo, en PISA, no me quiero enrollar, el gran predictor son libros que tienes en casa. Si en casa tienes 4 libros o menos, el nivel de PISA del alumno está en tercer mundo, África subsahariana. Si tienes más de 100, estás en niveles de Shanghái, Singapur. Tú que tienes paredes forradas. No, pero es verdad. O sea, si no ven libros en casa, ¿cómo se van a interesar por la lectura? Me encantaría hablar con Zoe. Pues nada, viene pronto, así que cuando quieras la puedes entrevistar. Me encantaría.
Pues Juan Carlos, eres una mina de oro. De hecho, creo que se nos ha pasado una hora. ¿Se nos ha pasado ya la hora? Madre mía. Sí, tenemos ahí, mira, ahí tenemos un reloj y mira, llevamos 1:02 y parece que hayan sido 10 minutos. Pues creo que te has quedado con muchas preguntas en el tintero. Pero es que también tenía muchas, a mí me gusta fluir. Muy Yo bien. siempre tengo algo ahí en el background por si acaso, pero es que contigo sabía que no me iba a Qué hacer bien, falta oye, pues porque yo también se me ha pasado volando. hemos hablado Que de eso es fluir. cosas, sí, hemos fluido mucho, hemos hablado de cosas súper interesantes. Sí que me gustaría que para acabar, pues dejaras, aquí has dejado muchas, has sido como pulgarcito, has ido dejando miguitas de pan y eso me encanta, porque por eso los invitados de Mind in Black no están elegidos al azar, siempre dejáis ahí píldoras que así lo expresan todos nuestros oyentes, ¿no? De decir, jolines, qué revelación, qué reflexión más potente y aportar valor, que para eso hemos venido, para estar al servicio y hacer un mundo un poquito mejor. Y tú y yo en eso hablamos el mismo idioma. Sí. Así que sí que para terminar me gustaría que como experto en talento, en liderazgo, en coaching, en comunicación, sí que me dejaras, bueno, has estudiado a personas muy relevantes, ¿no? Del mundo deportivo, como a Guardiola, como a Messi, luego también como a Nadal. De hecho, tu libro Nadalízate, también, este ya no es el último, ¿no? Porque has dicho que el último lo escribiste con... Bellingham es este y antes hice uno con Zoe sobre liderazgo femenino. O sea que Nadalízate ya se ha quedado el tercero empezando por abajo. Sí. Ah, guay. Ahora hay dos proyectos en esa línea más, pero vamos, todavía no han salido. Qué maravilla. En fin, bueno, como estudioso de grandes líderes, no solamente contemporáneos, sino también del siglo, como Shakespeare, Da Vinci, que has estudiado también a este tipo de personajes, me gustaría que compartieras al menos 3 aprendizajes que te han resonado y que tú has dicho, esto han sido como guías para mí en el mundo del liderazgo, del talento, del coaching. Esos 3 aprendizajes, esos 3 consejos o pepitas así de oro, como digo yo, que he recibido de de líderes como tan reconocidos, que te gustaría compartir y dejar aquí como regalo. A ver, yo primero diría que si algo es el talento, es que el talento es dinámico. Es decir, que el vaso no está medio lleno, medio vacío, sino que está llenando o se está vaciando. Hay que siempre seguir cultivando tu talento, aprendiendo, siendo más empleable cada vez, creciendo como persona, ¿no? Como profesional. Sería el primer punto. Luego, sobre el liderazgo está cambiando radicalmente, primero porque las nuevas generaciones exigen otro liderazgo y luego porque siendo evidentemente inteligencia emocional en un 90%, pero cada vez la presencia, cada vez, por ejemplo, para ser emprendedor, antes decías, en asociaciones empresariales, ¿por qué las empresas en general tienen mala prensa? Pues porque ha habido un miedo desde los años 80 en España con el terrorismo de hacerte visible. Entonces, claro, una empresaria de éxito, cuidado, un empresario le podían secuestrar, lo podían matar y hay que quitarse eso ya. Afortunadamente no estamos en eso. Y cuando se dice, no, en Estados Unidos es un modelo que... Bueno, hay de todo también, pero aquí debemos admirar cada vez más bueno, tú vienes de Elche, a Juan Perán, por ejemplo. Juan Perán, a mí me parece alucinante. También pasó por este podcast. Y es una entrevista, es la segunda de este podcast, no es video podcast, es entrevista, pero ya que lo mencionas me vas a permitir por supuesto. Que la escuchen porque dejó un gran legado aquí en su paso. Y es la última que concedió, la última entrevista que ha concedido. Y a mí me encantaría que fuera más conocido Juan Perán que Steve Jobs, por ejemplo. Me encantaría, Steve Jobs, en fin. Bueno. Qué grande. Entonces, tenemos que conseguir eso. Y la tercera idea es que no hay equipo sin líder ni líder sin equipo, ¿no? Yo tuve el honor de colaborar con la Federación Española de Fútbol en era 2006-2016, pero ganaron 2 Eurocopas y un Mundial. Y ahora ves Sudáfrica 2010, ya han pasado 15 años. Y entonces cuando a través de una web que se llama Transfermarkt te dicen, oye, no somos favoritos porque el valor de jugadores de Alemania, Argentina, Holanda y Brasil era mayor. Por lo tanto, teníamos que habernos quedado quintos, no haber llegado ni a semifinales. Luego se dio la circunstancia que eliminamos a Alemania, ganamos en la final a Holanda y ellos habían eliminado a Argentina y Brasil. O sea, eso al final es lo que ocurrió, pero... Y la buena noticia fue generar sinergias, ¿no? Es decir, los capitanes con el apoyo de todos los equipos, con figuras como Pepe Reina, que te sonará, que no jugó ni un minuto, pero cohesionaba muchísimo desde el sentido del humor, desde esa simpatía, pues conseguimos que individuos que no valían tanto en términos de talento, de valor, como sus rivales, juntos, valiera muchísimo más. Qué bueno. Y eso es importantísimo.
Qué bueno. Pues Juan Carlos, ha sido un placer. Placerazo. Como el piponazo. Placerazo. Tenerte aquí compartiendo tanto. Es que hemos hablado de liderazgo, de talento, de mujeres, de empleados, de empresas. Guau, da para mucho, ¿eh? O sea, ha sido una hora muy bien aprovechada. Así que, querido amigo, esa es tu casa. Muchas gracias. Y serás reinvitado, porque tú das para... Muchas gracias. Tienes 50 libros, pues imagínate la de podcast que pueden salir de aquí. Y espero que venga Zoe también, porque es con 24 años, una perspectiva del mundo realmente muy interesante. Pues Zoe, quedas oficialmente invitada Pues a Mind in Black. Gracias. Muchas gracias, amigo. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a que llegue a más personas. Y recuerda esto, las oportunidades brillantes esperan a quienes se atreven a comunicar. Así que si quieres aprender a comunicar desde tu parte más auténtica para crear un impacto en tu audiencia, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales o por correo electrónico, justo el que aparece aquí debajo en la descripción de este episodio.